un nuevo triángulo. Un triángulo en el que conocemos A minúscula, B minúscula y C minúscula. Eso significa que conocemos los tres lados del triángulo. Hay una propiedad que debes conocer, y es que un lado de un triángulo nunca puede ser tan largo que supere la suma de los otros dos. Si yo tengo un lado que es demasiado largo y supera a la suma de los otros dos, en realidad no se llega a formar un triángulo nunca. No se llega a formar un triángulo nunca. El lado largo, por ejemplo, no podría ocurrir una cosa así. 8, 3 y 2. 8 es demasiado largo y 3 más 2 se queda corto. Se queda corto y no se llega a formar un triángulo. Entonces, esa situación aquí no se produce, pero te lo dejo caer porque podría ser información útil en algún ejercicio. 3 más 4 es 7, que supera 6. El lado largo no es tan largo como para superar la suma de los otros dos. Entonces vamos a resolver el triángulo. Resolver un triángulo significa encontrar los tres lados, los tres ángulos y el área del triángulo. Los tres lados es lo que tenemos como dato. Por lo tanto, tenemos que averiguar los ángulos. Podríamos pensar en el más sencillo de los teoremas que conocemos, el teorema del seno. Nos lo escribimos. Teorema del seno. Un lado partido el seno de su ángulo correspondiente, su ángulo opuesto, es igual a otro lado partido el seno del ángulo correspondiente es igual al otro lado partido el seno del ángulo correspondiente. Teorema del seno o teorema de los senos también se llama. Sin embargo, no nos ayuda. Desgraciadamente, lo que conocemos son los numeradores. Conocemos los numeradores de las tres fracciones. Entonces no tenemos los dos elementos de una fracción que nos permitan establecer una identidad. Ya has visto en los ejemplos previos que el teorema del seno se utiliza conociendo, por ejemplo, si conociésemos el ángulo C, tendríamos una fracción entera y conociendo parte de la información del resto de fracciones deduciríamos los denominadores o lo que nos interesase. Necesitamos tener una fracción entera. Y aquí tenemos los tres numeradores, por lo tanto no nos lleva a ningún sitio. Así que vamos a pensar en el teorema del coseno. Teorema del coseno. Teorema del coseno aplicado, por ejemplo, al lado A. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo correspondiente. Y el ángulo correspondiente es A. Entonces, vemos que tenemos B, tenemos C, pero nos falta el ángulo. Parece que el teorema del coseno también se nos queda corto. Pero eso es solo en apariencia. Es solo en apariencia, porque lo que ocurre es que tenemos este lado de aquí también. El teorema del coseno está pensado, la fórmula está despejada y preparada para averiguar un lado a partir de los otros dos y a partir del ángulo correspondiente a dicho lado. Conocer B, C, el ángulo A, y entonces sustituimos y sacamos A minúscula. En este caso, ¿qué ocurre? Que me han dado los tres lados. Entonces yo conozco B, conozco C, pero conozco también la A. Entonces me encuentro con que mi parte desconocida es el coseno del ángulo, que es lo que voy a tener que despejar. Entonces este es un caso que debes recordar porque es un ejercicio que no es de aplicación directa del teorema del seno o del teorema del coseno, sino que precisa de unas operaciones previas. Si te dan los tres lados de un triángulo, no tienes más remedio que hacer lo que vamos a hacer ahora. Utilizar el teorema del coseno, pero primero manipulando la fórmula para despejar el coseno del ángulo. Despejar el coseno del ángulo conociendo los tres lados. Aquí tenemos una igualdad con cuatro cosas desconocidas, A, B, C y el ángulo A. Si tú conoces tres de ellas y te preguntan la cuarta, siempre puedes despejar en el peor de los casos, que es lo que ocurre aquí. Entonces, esto es lo que vamos a despejar, el coseno del ángulo, y lo vamos a hacer en dos pasos. Como está todo en un bloque negativo, lo paso al otro lado para que se quede positivo. Lo paso al otro lado y se queda A cuadrado más 2BC coseno de A
y eso es igual a b cuadrado más c cuadrado. Tengo hipersensibilidad al ruido, odio ruido. Allí donde triunfa el ruido, lo que triunfa es la barbarie. Sí, sí, es espantoso. Entonces, ahora cogemos a cuadrado y lo pasamos restando al segundo miembro. 2 veces bc coseno de a es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a minúscula al cuadrado. Hemos de eliminarlo en primer lugar, más que eliminarlo, pasarlo al segundo miembro, porque está sumando. Es decir, en la operación que tenemos aquí, 2 veces está multiplicando con nuestra incógnita y luego está sumando a cuadrado. La última operación que haríamos ahí, que sería sumar con a cuadrado, es la primera que tenemos que pasar al otro lado. Y ahora 2bc, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y tenemos que el coseno de a es b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado partido 2bc. Y esta es la fórmula que viene del teorema del coseno, pero que nos permite averiguar un ángulo cuando son conocidos los 3 lados. Yo le recomiendo a la gente que esta fórmula no la memorice, no se la aprenda, porque a ver, no pasa nada, uno la puede memorizar y ya está, pero es mucho más práctico que tú recuerdes las fórmulas básicas del teorema del seno, del teorema del coseno, y aprendas a despejar de manera que deduces esta fórmula sin necesidad de cargar la memoria, ahora con una fórmula para el coseno de a, otra para el coseno de b y otra para el coseno de c. Naturalmente la del coseno de b y la del coseno de c serían equivalentes. Fíjate que esto es a mayúscula, esto es b y c, estos son los otros 2 lados y el lado correspondiente aparece restando, es decir, hay una pauta que nos permitiría escribir el coseno de b y el coseno de c de manera más o menos rápida. Pero creo que es un ejercicio de memoria inútil el memorizar esta fórmula cuando tú ya tienes esta y todo lo que tienes que hacer es despejar. Lo pasas a este lado para que te quede positivo, que es mejor, es más aseado, y luego pasas a cuadrado y luego dividiendo. Es decir, en 1 o 2 minutos tienes deducida la fórmula sin tener que cargar la memoria con más igualdades y más identidades, que te puede llevar a mezclar unas con otras y confundirlas. Ese es el problema de confiar en la memoria. A ver, esto es un juego de 2 bandas. Está la memoria y está la deducción. Tienes que confiar en las dos. Confiar en las dos quiere decir que hacemos uso de la memoria para recordar todo lo que podamos y hacemos uso de la deducción allí cuando la memoria pues ya se encuentra con sus límites. ¿De acuerdo? No somos enemigos de la memoria. La educación actual es antimemorística. Dice que no hay que memorizar nada. Si uno no memoriza nada, no aprende nada. Si uno no memoriza nada, no aprende nada nunca. Entonces, otra cosa es que todo se lo tenga que aprender de memorieta. Vale, nadie está diciendo eso. Y actualmente no hay nadie que defienda eso. Que defienda que en la educación todo hay que aprendérselo de memorieta. Entonces, hay que razonar, pero también hay que memorizar. Es un juego de equilibrios entre las dos cosas. Entonces, no vale la pena memorizar esta fórmula. Y uno dice, oye, pues yo la memorizo y así ya la tengo en el tintero. Ningún problema, pero se puede deducir, ya vemos, bastante rápidamente a partir del teorema del coseno. Bueno, ya podemos sustituir. El coseno del ángulo A será b al cuadrado, que es 6 al cuadrado, más c cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos a al cuadrado, menos 3 al cuadrado, dividido entre 2 por b, que es 6, por c, que es 4. Operamos. Saco una flechita y sigo escribiendo coseno de a. Tú puedes poner un igual si quieres y sigues operando, pero yo prefiero hacerlo así. 6 al cuadrado, 36. 4 al cuadrado, 16, sumando. 3 al cuadrado, restando, 9, menos 9. En el denominador, 2 por 6 por 4. Hago primero 2 por 4. Puedo multiplicar en el orden que quiera. 2 por 4, 8. 8 por 6, 48.
Sigo operando. El coseno del ángulo A es 16 menos 9, 7. 7 más 36, 43. 43 partido 48. Esto es el coseno del ángulo que nos interesa. Entonces, el ángulo A va a ser el arcocoseno de 43 partido 48. La función trigonométrica inversa. Yo lo que tengo con 43 partido 48 no es el ángulo A, sino su coseno. Yo averiguo el ángulo de partida aplicando lo que en la calculadora tienes escrito como coseno a la menos 1. Vamos a hacerlo con grados, minutos y segundos. Entonces he de tener el modo de la calculadora en modo deg, del inglés degrees. Y ahora digo inversa del coseno, shift coseno, abro un paréntesis, 43 dividido 48 y cierro paréntesis. Y el resultado que me da, le doy a shift a inversa, grados, minutos y segundos, y me da 26 grados 23 minutos. Vamos a quedarnos solo con los grados y los minutos y tenemos suficiente. El ángulo A es 26 grados 23 minutos. Y hemos averiguado uno de los ángulos del triángulo. Ahora vamos a averiguar otro más. Ya podríamos hacer uso del teorema del seno, porque gracias a conocer esto podemos sacar su seno, ya tendríamos una igualdad, y conociendo el lado de cualquiera de los otros de cualquiera de las otras igualdades, deduciríamos el seno de B y el seno de C, haciendo productos cruzados. Sin embargo, como esta fórmula es importante, vamos a averiguar el ángulo B aplicando el mismo método. Es decir, voy a repetir los pasos para sacar el ángulo B. Y así practicamos este uso de la fórmula del teorema del coseno. Esto es más o menos ejercicio de examen, porque es una forma de no darte tan mascado el proceso. Tienes que utilizar el teorema del coseno, pero despejando un ángulo. Entonces, no pierdas de vista este caso. No hay otra forma de hacerlo. Si nos dan los 3 grados, tenemos que acudir a esto. Lo vamos a hacer en el vídeo siguiente.